El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ustedes también son incapaces de comprender. No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidias, difamación, orgullo y frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, tomen asiento, brevemente, pero sustanciosamente. Fue ayer, en una clase que doy de Biblia allá en Chulavista, estábamos analizando un aspecto muy interesante sobre la Lectio Divina, que es el método de la Iglesia que tiene para la oración con la palabra de Dios, desde la palabra de Dios, que es lectura creyente de la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo para llevarnos a Dios y ser transformados, para ser transformados. Entonces, dentro de esta Lectio Divina, meditamos los pasos de la invocación al Espíritu Santo, y uno de ellos es espíritu de oración. Y meditamos la oración, estamos viendo el Catecismo de la Iglesia Católica, algunos puntos sobre la oración, y lo interesante aquí, llegamos a una conclusión: cuando la oración no es escuchada y cuando la oración es escuchada. Y hablaba en el número 2500, ya se me olvidó, bueno, es que yo soy malo para aprenderme, a ver si Madre Blanquita se acuerda, 2562, 63. Y hablaba de un aspecto que la oración es el momento de la alianza, donde, primero refería, ¿dónde se hace la oración? Es todo el hombre el que hace la oración, toda la persona humana. Pero en la Biblia se refiere a muchas partes que a veces se ora con alguna parte. Y una de las partes que se refiere más de 1000 veces, con la que se hace oración, es con el corazón. Y así como que todos se fueron, ay, sí, con el corazón. No, el corazón hay que entenderlo bíblicamente, que no es el lugar donde siento bonito. Es el lugar donde tomo las decisiones, donde radica la voluntad. Ahí es donde se hace la verdadera oración. No en el sentimiento, en la voluntad. Y decía el texto: cuando yo hago oración y va a ser escuchada, es porque mi corazón está con el Señor. Traduzcan. No el corazón, la voluntad. Donde la voluntad humana y la voluntad divina se unen, ahí se forma la alianza, el pacto. Y meditamos o recordamos las alianzas en el Antiguo Testamento. La alianza que se hizo, y que es una de ellas, la que oímos en la primera lectura. ¿Sí pusieron atención a la primera lectura, Cesarín? Se trata de un pacto. Tú vas a hacer esto y yo hago esto. Y uno de ellos tan sencillo es: no comerás del fruto de este árbol. No porque sea algo así, sino es un pacto, una relación en donde yo obedezco, soy criatura,
Él es el creador, simplemente es la obediencia. ¿Qué? ¿Por qué voy a obedecer? Y empezamos a cambiar de personalidad, empezamos a rebuznar. ¿Qué? ¿Qué? Y ya no hago caso a la voluntad de Dios. Y es cuando se rompe esa alianza, esa unión entre la voluntad divina y la voluntad humana. No es que Dios va a hacer lo que yo quiero. Imagínense, y lo pongo el ejemplo. El paciente le dice al doctor cómo operarlo. Oye, espérate, pues ¿quién es el doctor? Pues él es el que te va a decir cómo. No, tú le vas a decir, bueno, yo quiero que me quite el apéndice y luego que me ponga aquí unas maripositas y por acá me va a poner. No, espérate. O sea, no funciona así. Entonces, veíamos las diferentes alianzas. Una de ellas fue, repito, ese pasaje, ¿no? El Señor Dios le dio al hombre esta orden. Puedes comer todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, te mando que no comas. O sea, en el momento en que desobedece, cae en esa concupiscencia. No tendrías que haber sido creado para algo malo. Tú tomaste la decisión, te alejaste de la voluntad de Dios y se echó todo a perder. Luego meditamos todas las diferentes alianzas. Con Noé, ¿se acuerdan? Hazte una barca, un arca, y obedeció. Pero una de las más interesantes y más intensas, a ver, ¿con quién fue? Así una de las alianzas, así que, wow. Abraham. Imagínense un ruquito, betabel, ancestro paleozoico, ya, que no tiene que echarle, le dice, deja todo y empieza. Y uno que está medio jovenazo todavía, bueno, yo me echo porras, ¿no? Imagínense que te dijeran, vas a empezar, ay no, qué flojera. Este hombre de 80 y tantos años, deja todo y vas a empezar. Sus órdenes, jefe. No es lo que yo quiero, lo que él me manda. Amén. Y es por eso padre de la fe. Y todavía más, le dice, ok, deja tu casa, deja todo, que te voy a dar una tierra prometida y una descendencia. Abraham le cree. Y todavía tiene 2 hijos, Ismael e Isaac. Y todavía con el más grande, que es Ismael, Dios le dice, corre, despide a la madre, que era la esclava, y a Ismael, despídelos. Déjalos que ellos, yo me voy a encargar de ellos. Quédate con Sara y con Isaac. Bueno, a pesar y el dolor de Abraham, obedece un pacto de alianza. La voluntad de Dios es la que va a marcar, no la mía. Y ese es el problema con el hombre. Y luego el otro momento, que es donde ahí sí, más difícil. Sacrifícame a tu hijo. Él no cuestionó, simplemente quédense aquí, me llevo al muchacho, vamos a hacer un sacrificio a Dios. Lo puso a cargar la leña. Papá, ¿dónde está el animal que vamos a hacer? Dios proveerá, hijo, no te preocupes. Y está a punto de sacrificar a su propio hijo. Mi voluntad sometida a la voluntad divina. Ahí es donde está la verdadera alianza. Ahí es donde la oración tiene poder. La verdadera oración. Sé que es difícil porque humanamente pues queremos hacer las cosas a nuestra manera. A todos nos pasa. Somos rebeldes. Pero ¿por qué a mí esto? ¿Por qué a mí aquello? Cuando aprendamos a fundirnos en esa alianza donde Dios actúa y es mi humana voluntad, donde yo tomo las decisiones. El problema es que las decisiones que debo de tomar siempre están más influenciadas por lo que siento. Quien determina mis acciones es el sentimiento, es la gana, son los miedos, son los traumas, son las necesidades, no la voluntad de Dios. Si tan solo nos dejáramos guiar por esa voluntad, ¿va a ser doloroso? Sí, pero va a ser muy enriquecedor y fortalecedor. Lo que no puedes encontrar haciendo tu voluntad, cuando quieres, cómo quieres y por qué quieres, porque no vas a encontrar nunca haciendo lo que tú quieres. La fuerza, la paz que te puede dar hacer la voluntad de Dios. Que es precisamente en ese planteamiento cuando el Señor dice, no es lo que entra en el hombre lo que lo mancha. Porque los judíos tenían muchas leyes, una de ellas, ciertos alimentos no comerlos, como por ejemplo la carne de puerco.
entre otros, todos los animales de pezuña y algunos otros alimentos. Y entonces Jesús dice, no, es que no es, o sea, la cuestión de la ley en cuanto a los alimentos no era más que un signo, porque comer los alimentos era mezclarse con otras religiones. Entonces, para que no se mezclaran con otras religiones que tenían ese tipo de alimentos, no se mezcle, porque todavía no están maduros, porque todavía son muy influenciables. De alguna manera tiene un trasfondo ahí. Pero bueno, el Señor dice, es que eso no es lo más importante. Lo más importante es descubrir que lo que verdaderamente mancha al hombre no es lo que entra afuera, sino lo que sale de dentro afuera, o sea, de lo que tú tienes y de lo que tú has permitido que te gobierne. Tu gana, tu sentimiento, tus miedos, eso es lo que nos mancha. Y desgraciadamente, toda nuestra vida nos va a acompañar esa realidad. Tenemos que aprender a caminar con ella, con esa situación. Dice, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones, o sea, todo lo que son las apetencias. Las tenemos, no es que sean malas todas. Oye, ¿a quién no le gusta comer? Imagínense unos taquitos de camarón, allá estilo Ensenada. Ay, qué rico. Una tortita de tamal, una famosa guajolota. Le pones un virote o una telerita, le quitas el migajón, le pones mitad de dulce, mitad oaxaqueño, con un buen vaso de leche, un champurradito ahí, de guayaba, y te echas tu torta guajolotera. Pues, ¿a quién no le gusta comer? Ya se les antojó, ¿verdad? Sí, padre, pues sí. ¿Es malo comer? No. O sea, son necesidades. El problema es cuando todo esto es lo que me gobierna. Sale de dentro porque no he aprendido a gobernarme, no he aprendido a tener el control. ¿Por qué? Porque no me enseñaron. Y segundo, porque pues tampoco me ha interesado aprender. Simplemente nos hemos dejado precisamente lo que dice el Señor. Lo que sale del hombre son las intenciones malas. No todas las intenciones son malas, las que sí, las que nos hacen perder el control o nos hacen perder la alianza entre la voluntad de Dios y mi voluntad. Esas son las intenciones malas. Fornicación, robo, homicidio, adulterio, codicia, injusticia, fraudes, desenfrenos, envidias, difamación, orgullo, frivolidad y todo lo que a veces, chismes y en todo lo que, pecados capitales, avaricia, envidia, ira, gula, lujuria, pereza, soberbia, faltas a la caridad, no cumplir las obras de misericordia. Son todas esas realidades que nos hacen precisamente romper ese pacto, esa alianza. Mi voluntad sometida a la voluntad de mi Creador, sometida a la voluntad de mi Padre. Si tan solo nos dejáramos guiar por Él. Pero como no estamos preparados al sufrimiento, creemos que a toda costa tengo que evitar el dolor, a toda costa tengo que evitar pasar por esa prueba. Hay quien les toca cargar una cruz grande y unos dicen que dependiendo el pato es la pedrada, pues si estás más alto pues te toca más, o estás más chaparrito, bueno, eso dicen, ¿no? Pero no tiene que ver la estatura. Pero sí, a algunos nos toca cargar cruz diferente a otros. El problema es cuando nosotros vemos, es que es una cruz que no te veas tanto lo que tú estás cargando. Ve más esa unión. Entre más estés en esa alianza de voluntad con la del Padre, la cruz no será tan pesada. No dejará de doler, pero tendrás en medio de todo eso fortaleza, paz, seguridad en lo que tienes que hacer. ¿Sí? Entonces, todas estas maldades vienen de mi voluntad, o sea, de donde tomo las decisiones. A veces tomo las decisiones con las patas, ¿sí? O sea, tomo las decisiones no razonadas, no meditado, sino simplemente lo que siento en el momento.
¿Cuántas veces no nos hemos enojado y después dices, híjole, se me pasó la mano? ¿Sí? O cuántas veces dices algo que ya la regué. ¿Por qué? Porque no estamos en esa sintonía, en esa alianza. Y la alianza no es un solo momento, no es un momento solamente, es una continua alianza. Por eso, la alianza más hermosa de unión entre Dios y su criatura, ¿quién fue? María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ella mantiene una alianza continua de un sí, aunque le duele. ¿Qué madre va a querer ver a su hijo sufrir? Ninguno que se digne ser una buena madre. Y hay unas madres que exageran y, ay, es que no tiene que sufrir mi hijo, y echan a perder a los hijos. ¿Por qué? Porque les gana el sentimiento. María, contra todo sentimiento materno, ve sufrir a su hijo y está ahí. Es un sí continuo, es una alianza continua. La voluntad de María sometida a un proyecto que a lo mejor ella, en ese momento, con todo el respeto que merece mi Madre Santísima, no alcanzaba a visualizar como criatura. Como criatura. Simplemente se abandonó e hizo lo que tenía que hacer. Unir su voluntad humana débil, enfrentar sus miedos, enfrentar esas tentaciones, enfrentar todas esas realidades que le costaban mucho y dejarse guiar por la voluntad divina. Hoy por hoy, desgraciadamente, el mundo nos dice, ¿por qué lo vas a hacer? No te dejes. No, pues mira, si tú no quieres traer a ese niño, pues mejor abórtalo. No hay ningún problema. Mientras tú te sientas bien, no hay problema. Y así nos están educando, así están formando a los niños, desgraciadamente. Y cada vez esto va a ir creciendo más. Y hay también la confusión de que un padrecito dice una cosa, otro padrecito dice otra, un obispo dice una cosa, otro obispo dice otra, ahorita cardenales en contra del Papa, que si está diciendo, que si no está de acuerdo. Vienen tiempos muy interesantes, muy difíciles, y si no nos entrenamos a vivir en la voluntad de Dios, nos vamos a ir, como dice el refrán, ¿a dónde va Vicente? A donde va toda la gente. Y si unos se van al pozo, pues sí, yo también. Tenemos que tener criterio, tenemos que tener un fundamento, pero siempre, sobre todo, esa fe y ese abandono en la divina voluntad. Pidámosle a Dios que cuidemos verdaderamente lo que sale de nosotros. No quiere decir que voy a dejar de sentirlo. Quiere decir que a pesar de que lo que siento, yo voy a hacer lo que debo. Porque estoy buscando la voluntad de Dios y cumplirla en mi vida. Unámonos pues en esta oración, en este santo sacrificio, donde el mismo Jesús nos dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cómo es que Jesús puede soportar lo que soportó humanamente hablando? Muchos dicen, bueno, pues era Dios. No, estamos hablando de la parte humana. Él hizo a un lado su prerrogativa divina, todos sus privilegios para vivirlo como humano y enseñarnos a nosotros que se puede cargar la cruz, tener paz y mantenerse firmes. Todo está en esa alianza, la voluntad divina y mi voluntad humana. Presento el santo sacrificio por las intenciones y necesidades de cada uno de ustedes. Especialmente pido por el papá del padre Mario Villanueva, que falleció en este novenario que le estamos haciendo.